¿Cómo resolverían este problema en el cual se pide encontrar el potencial vectorial debido a esas láminas cargadas, paralelas e infinitas, utilizando resultados previos? ¿Qué ideas se les ocurre para resolverla utilizando resultados previos? Es decir, por superposición. Excelente, por superposición, ¿verdad? Así nos ahorramos tiempo. A ver, ¿qué cosa ya conocemos para estas láminas? ¿Algo que usted recuerde para utilizarlo? El campo. Campo, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuánto es el campo que produce cada una de esas láminas? Sigma sobre 2 epsilon sub 0. Excelente. Bien. Eso es. Dice que la lámina superior, que es en la cual Z vale A, tiene densidad de carga positivo sigma, ¿verdad? Y es uniforme. Y es menos sigma en la lámina inferior. Entonces, como en la superior es positivo sigma, eso significa que las líneas de campo irían saliendo, la superior y en la negativa, ¿cómo irían las líneas? Entrando. Entrando, muy bien. Entonces, en la negativa van entrando. Esto significa que aquí en medio de las dos láminas, ellas se suman porque las dos van hacia abajo. ¿Lo pueden observar? En medio de las dos láminas, las líneas de campo tienen la misma dirección. Se van apoyando las dos. Mientras que ya fuera de las láminas, en la región externa, las líneas de campo se van a anular. Bueno, entonces veamos por qué se hace cero. Vamos a sacar el campo total. Tenemos aquí E total.
Va a ser la suma del campo 1 y el campo 2 como vectores. No como escalares, sino como vectores. Para utilizar ese principio de superposición, usted va a imaginar que solo existe una lámina y va a ver el campo que produce esa lámina. Luego va a imaginar que solo existe la otra lámina. Y por último va a sumar las contribuciones de cada una de las dos. Por ejemplo, quiero hacer el cálculo arriba de los dos planos. Ahorita lo voy a hacer arriba. Arriba de los dos planos solo me imagino que existe la 1 primero. Si solo imagino la 1, ¿qué dirección tiene este campo? Z. En Z, ¿verdad? Muy bien. Ya uno de ustedes me dijo que la magnitud es sigma entre 2 epsilon sub 0. Y me acaban de decir que la dirección es en Z, positivo. Ahora vengo y me olvido del plano 1 y consideramos al plano 2 ahora, que es el de abajo, el que tiene carga negativa. Olvídese del campo 1 y del plano 1, olvídese. ¿Cómo sería la línea de campo arriba del plano 2? Ya no existe el plano 1, por un ratito no existe. Y olvídese también del campo que produce, solo va a existir por un ratito el plano cargado 2. ¿Cómo serían esas líneas de campo del 2? Arriba del plano 2. Van entrando, ¿verdad? Como van entrando, ¿qué dirección sería? ¿Z positivo o Z negativo para que entre? Menos Z. Menos Z. Negativo. Sí, muy bien, sería negativo. Incluso voy a borrar con cuidado esto y luego lo voy a volver a aparecer. Mire. Ahí ya borré el plano 1. Entonces mire que las líneas de campo arriba del plano 2 van entrando porque la carga es una densidad de carga negativa aquí. Entonces como van entrando, esas líneas van en menos Z. ¿Queda claro? Sí. Por eso es que sus compañeros me dijeron que ahí colocaron signo negativo. Negativo ahora. Esto mismo, sigma sobre 2x no sub 0 en Z. Entonces sumo esos resultados y en realidad es una resta y el resultado es 0. Esto es válido. Arriba de los planos. Arriba de los planos. Ahora vamos a ver entre los planos. Ya lo habíamos analizado. Entre los planos, el campo debido al plano 1, me olvido del 2 completamente. Debido a 1 va hacia abajo, va en la dirección menos Z. Y luego me olvido del 1 y observo el 2. Para el 2 también va en menos Z. Así que el total sería Sería sigma entre epsilon sub 0. sigma sobre epsilon sub 0, ¿verdad? En la dirección negativo Z, ¿verdad? Sí. Sí. Negativo aquí. Bien. Esto es entre los planos.
Ahora seguiría abajo de los planos. ¿Qué cambiaría ahora abajo de los planos? ¿Cómo es el campo del plano 1? Solo la dirección cambiaría. Sí, correcto. Iría hacia abajo, ¿verdad? Iría hacia abajo. Nos olvidamos que existe el plano 2. Iría hacia abajo. Y ahora nos olvidamos del plano 1 y vemos el plano 2. Abajo del plano 2, las líneas de campo van entrando a él, o sea, van hacia arriba. Como usted dijo, solo cambian las direcciones. El resultado es 0. Y entonces el campo abajo de los planos es 0. Bien. Si el campo les da 0 en una región, ¿cómo esperan que sea el potencial? Constante. Constante, muy bien. Constante. En esta situación, fíjense que la distribución de carga, como son planos infinitos, la distribución de carga es infinita, ¿ya? Entonces, cuando es infinita, ya les había explicado que el 0 no lo asumo muy lejos de los planos, sino que el 0 lo coloco por conveniencia en algún punto, ¿ya? Entonces, en esta situación, por conveniencia, voy a considerar que el 0 va a ser acá abajo, en el plano inferior va a ser. Ahí voy a colocar la referencia. En el plano inferior voy a decir que tengo 0 voltios, ¿ya? ¿Se entendió por qué? ¿Podría repetirlo, por favor, ingeniero? Cuando la distribución de carga es finita, usted dice, muy lejos de la distribución, el potencial lo voy a hacer 0. El cambio en este caso es que si leo el enunciado del problema, ¿cómo son esas láminas cargadas? Son infinitas. Al ser una distribución de carga infinita, entonces no se cumple la condición que se les había dado, que para carga finita, el potencial muy lejos de ella es 0. Esta carga es infinita. Entonces utilizo la otra condición. ¿Cuál es la otra condición? Que por conveniencia elijo un punto donde el potencial va a valer 0. Entonces ese potencial va a ser 0 aquí. Cuando z sea igual a negativo a, que ahí ubicamos el plano. El plano es el plano z igual a negativo a. Okay. Entonces, Ingeniero, ¿sí? En el último campo que calculó lo tiene igualado a 0. Creo que es a sigma sobre epsilon sub 0. ¿Cuál? El último... Abajo de los planos es 0, sí. Abajo de los planos es 0. Ok. Sí, sí. Porque veamos el plano 1. Las líneas de campo abajo del plano 1, abajo, en cualquier punto abajo, van en la dirección negativo z, miren, la del 1. Por eso aquí el 1 es negativo z. Mientras que abajo del plano 2, las líneas de campo se van metiendo al plano 2. Entonces, como van hacia arriba, por eso positivo z, como van en sentidos opuestos, la suma le da 0. Sí. Ah, ok, gracias. Bueno. Arriba del plano z igual a a, el campo nos dio 0. Como nos dio 0, acá arriba el potencial también va a ser constante. Lo que hay que encontrar es la función en medio de estos planos. Entonces, ven usted y dice la diferencia potencial es igual a negativo integral de línea del campo.
sería un potencial que cambia con la altura z. Entonces sería el potencial en un z menos el potencial en z igual a negativo a. Y ahí se colocó la referencia. Es decir, que el potencial en ese punto lo vamos a hacer igual a 0. Esto es igual a negativo. ¿Cuánto nos quedó el campo ahí en la región entre los planos? ¿Se acuerdan? 0. ¿Cuánto? Entre los dos planos. Negativo Menos sigma sobre epsilon sub 0. Epsilon Correcto. sub 0. Negativo sigma sobre epsilon sub 0 en z. ¿Verdad? Cuando usted haga el producto interno con el diferencial de línea, si pone en x el diferencial de línea, el producto de punto le da 0. Si el diferencial de línea lo pone en la dirección de y, también el producto escalar le va a dar 0. Entonces, lo único que no va a ser 0 es el diferencial de línea en la dirección de z. Tenemos z de z. Siempre un delta siempre es final, o sea que el final es en z, menos inicial. Inicial es cuando z vale negativo a. Usted multiplica esos dos unitarios. Al multiplicar z unitario punto z unitario, le queda un 1. Note que este menos y este otro menos, pues va a volverse positivo. La constante sigma entre epsilon sub 0 sale del integral. Integra d de z, que la integral de d de z es z evaluada en negativo a y en z. Bien. Como este potencial aquí se vuelve 0, ahí coloco la referencia. Tiene el potencial en función de z es igual a sigma sobre epsilon sub 0, y lo que le queda de evaluar es z menos a. A ver, z menos menos a. Como es 2 veces menos, quedaría z más a, más bien. Y ese potencial es válido en la región que utilizamos el campo, que es en la región entre los planos. O sea, entre los planos es si negativo a es menor que z y z menor que a. Bien, en esa región. ¿Qué va a pasar en las otras dos regiones? Habíamos comentado. Se van a hacer 0. No, van a ¿Quién ser es cero? constantes. Van a ser constantes, muy bien. Entonces, si z es menor o igual que menos a, vamos a ver. Como el potencial es una función continua, eso significa que cuando lo evalúo en la superficie, que me separa dos medios, entonces a ese valor debe tender a la derecha y también a la izquierda de la superficie, ¿verdad? Entonces evalúo z en menos a y aquí me queda 0. Entonces, si z es menor o igual que menos a, el potencial
va a ser igual a 0. Ese es abajo de los planos. Y ahora falta la otra región, arriba de los planos. Si Z es más grande que A, bueno, nuevamente voy a utilizar como ventaja que el potencial es una función continua. Y voy a sustituir, en lugar de Z, voy a colocar A para ver a qué tiende. Entonces tengo 2 veces A. O sea que el potencial arriba de los planos sería 2 veces sigma multiplicado por A sobre epsilon sub 0. Sí. No sé qué dudas hay con respecto a este problemita. Ingeniero, habíamos dicho que arriba de los planos ¿Sí? era 0, ¿o no? No. Habíamos dicho que íbamos a colocar la referencia acá abajo. No sé si puede apreciar la figura. Sí, sí, ingeniero. Sí. Que íbamos a colocar la referencia acá abajo, es decir, que aquí vamos a tener potencial igual a 0. Lo que sabíamos es que el campo total acá abajo era 0. Entonces el potencial era constante. Igual arriba. Arriba, el campo eléctrico total iba a ser 0. Entonces arriba el potencial iba a ser constante. ¿Ya? Por eso, a la hora de hacer el cálculo, abajo, este es abajo, ¿verdad? Esto de aquí es abajo. Abajo de los planos nos quedó una constante igual a 0. Y el otro es arriba. Arriba de los planos nos quedó una constante también. Esa constante es este valor de aquí. Y esta, la función es en medio de los dos planos. Ahí sí va a estar cambiando el potencial. Vamos a ver, había una pregunta adicional. Primero se pedía determinar la función para el potencial. Y luego la forma de las superficies equipotenciales. ¿Cómo sería la forma de las superficies equipotenciales? Viendo esta función de aquí. Superficie equipotencial es una superficie donde el potencial se mantiene constante. ¿Cómo serían? Bueno, nos interesa entre los planos, porque en los otros casos, pues una gran región del espacio ya tomó un valor constante. Nos interesa entre los planos, que aquí sí cambia según la altura. A medida que vaya cambiando la altura, va a cambiar el potencial. ¿Cómo sería entonces las superficies equipotenciales? ¿Cómo serían? ¿Son planos? Donde Z, ¿a qué va a ser igual Z? Una constante. Entonces, usted le da a Z un valor constante y va a encontrar un potencial. Le da otro valor constante a Z, va a encontrar otro potencial. Y en todas esas superficies donde usted mantenga Z constante, van a ser superficies equipotenciales. No sé Ingeniero, si... Ajá.
Va Sí. incluida eso de las superficies equipotenciales que se encuentran al despejar R. Va incluida en esas líneas infinitas, tal y como se miran en las esferas. Cuando uno encuentra una radio, pues, Ah, bueno, si usted tiene una distribución de carga esférica, sería distinto a este, ¿verdad? En ese caso, sus superficies equipotenciales van a tener formas esféricas. En este caso, como son planos, las distribuciones de carga, ¿verdad? Y son uniformes, entonces sus superficies equipotenciales son planos también. Sí, así es, depende de la superficie cargada. Por ejemplo, si tuviera cascarones cilíndricos cargados uniformemente e infinitos, entonces las superficies equipotenciales esperadas tienen forma también de lámina cilíndrica. sí, está bueno, sí, porque dice ahí en la lectura del libro que es con cargas puntuales solas, ¿verdad? Bueno, con cargas puntuales usted espera unas esferas centradas en la carga puntual. Sí, entonces depende de cada caso. Está bueno, Bueno, gracias. bueno, volviendo a la figura. Ahí está. Volviendo a la figura, esas líneas de campo serían perpendiculares a esos planos, ya que las líneas del campo eléctrico siempre son perpendiculares a las superficies equipotenciales. Sí. Muy bien, ¿qué consultas hay? ¿Alguien más que quiera consultar algo? Ingeniero, Dígame. si en los planos tuviéramos que la carga dependía de una función, siempre lo podríamos hacer por superposición o no. Ajá, buena pregunta. Si la distribución de carga dependiera, por ejemplo, del ángulo, no funcionaría. Si dependiera del radio, habría que ver qué tipo de ecuación es eh, para ver si se puede analizar por superposición o no. Si dependiera del ángulo, es seguro que no. Si dependiera del radio, por ejemplo, no sé si ya puede ver lo que le muestro. Sí. Sí. Si dependiera del radio, sería más complicado, definitivamente, pero tal vez existiera la posibilidad de, a ver, de imaginarse como una especie de aro rodeado de otro aro, rodeado de otro aro más. Sí, como varios aros. Si fuera posible hacer eso, podría utilizar aún superposición, pero mucho más complicado que lo que hicimos. Sin embargo, si no se pudiera hacer esto, de utilizar unos aros uno encima de otro, tampoco se podría por superposición. O sea que lo que usted me pregunta es un problema ya bastante más complejo. Pero si depende del ángulo, definitivamente no lo podría hacer por medio de ley de Gauss, determinar algo y después por superposición. Si dependiera del radio, tampoco lo podría hacer por ley de Gauss, pero aunque no lo pueda hacer por ley de Gauss, podría encontrar la respuesta para un aro y después meterle superposición. Sin embargo, si la carga va aumentando a medida que aumenta el radio, eso lo más probable es que diverja.
Entonces, en resumen, sería un caso muy, muy complejo y no sería una situación tan realista. No sería una situación muy realista. Incluso la distribución de carga en un plano infinito no es algo realista, ¿verdad? Sin embargo, como ya le mencioné hace un momentito, esto uno lo va aterrizando al caso de los capacitores. ¿Y para qué me sirve en el caso de los capacitores? Se preguntarán ustedes. Considerar que esta situación es algo infinito. Bueno, ahorita les explico. En el caso de los capacitores, son dos láminas conductoras o dos superficies conductoras que están separadas por un material dieléctrico. Para el que no está muy familiarizado con el término dieléctrico, imagínense que es un material aislante. Ya. Bueno, si los dos conductores los separa un dieléctrico, pero la distancia medida desde una de estas superficies a la otra es muy pequeña, es una separación muy pequeña comparada con lo que mide este lado de la superficie o lo que puede medir este otro lado de la superficie. Entonces, si la separación es muy chiquita, usted puede aproximar para efectos de cálculo y decir que los otros lados son comparados con ella y hacerlos tender a infinito. Es una aproximación que se hace. Y en el caso que me preguntó, sería una cosa bastante más complicada. Sí. Muy bien, Héctor. No sé si tiene otra consulta. Héctor. No. Sí tengo otra consulta. Sí. Cuando son de diferente carga, entonces cambiaría la función del potencial, me imagino. ¿Cómo diferente carga? De mismo signo, ya que en el centro sería cero de campo. El problema que acabamos de resolver. Exactamente. Sí. Buena pregunta. Sí, imagínense que los dos tienen el mismo signo. ¿Ya está viendo la figura o todavía no? Sí, ya. Sí, si fueran del mismo signo, en el centro el campo sería cero. Si tuvieran el mismo signo, en el centro el campo sería cero y afuera o sea, arriba de las placas y abajo de las placas, el campo sería distinto de cero. O sea, se invertirían los resultados, ¿verdad? Y la función de potencial, arriba de las placas tendríamos una función, abajo de las placas tendríamos una función y en medio sería un potencial constante. Y un potencial constante en medio. Sí, buena pregunta. Vamos a ver. ¿Alguien más? No, nadie. Ingeniero. Ajá, dígame. Entonces la referencia la pondríamos en el centro para sí, puede ser ventajoso colocar la referencia en el centro. Sí. Vamos a ver, otra pregunta. No. Ingeniero. Dígame. ¿Hay alguna diferencia, digamos, en el caso de los capacitores, en el campo eléctrico, entre la corriente directa y la alterna? Sí, hay diferencias. Por ejemplo, hay capacitores que tienen polaridad y hay otros que no. Entonces, un capacitor que tiene polaridad lo puede utilizar en corriente directa, pero en corriente alterna no, ya que la corriente alterna en cierta parte del tiempo fluye en una dirección y en otra parte de su ciclo, en el tiempo,
fluye en sentido contrario. Esto lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Ahí vamos a entrar en más detalles sobre los capacitores. Vamos a hablar qué son, qué aplicaciones tienen. Vamos a hablar de bastantes aplicaciones de ellos y vamos a hacer cálculos también.